Hola a todos, muchas gracias por estar aquí, por escucharme y no os voy a hablar hoy ni de horóscopos, ni de vinagres, ni nada por el estilo. Hoy con la palabra innova se me ha ocurrido hablaros de las innovaciones del pasado, de lo que supone la tecnología que está asociada al cine. Porque una de las cosas que a mí me gusta defender es que el cine es tecnología. De hecho, el cine es, a mi parecer, la conjunción perfecta entre la tecnología y el arte narrativo. Sería, si queremos incluso ser un poco más amplios, la mezcla perfecta entre arte y ciencia, puesto que la tecnología es ciencia y puesto que la narrativa, el arte narrativo, los artes narrativos como son la literatura o el teatro, pues el cine es también un arte narrativo, y si juntamos en este diagrama de Venn que yo me he inventado, nos sale el cine en medio. De modo que, como amante del cine y de la ciencia, pues os voy a contar qué avances tecnológicos fueron innovadores desde que existió, desde que nació el arte del cine, y cómo ha ido evolucionando hasta la tecnología actual. Cómo ha ido evolucionando la tecnología, que no evoluciona sola, que somos los que hacemos cine, los que empujamos, sobre todo los directores y los creadores de películas que impulsan esa tecnología, porque una de las cosas que más les gusta hacer a los directores es tratar de sorprender al espectador haciendo algo que nunca haya hecho nadie, y suele ser de la mano de la tecnología. De modo que efectivamente el cine es tecnología, y como tecnología surgió, se inició y ha ido avanzando muy poquito a poco, con inventos tan rudimentarios como puede ser la cámara oscura, puesto que el cine, obviamente, en cuestiones de tecnología, tiene un inicio común con la fotografía, como es lógico. La cámara oscura es precursora de lo que fue la cámara fotográfica después, que no era más que una habitación oscura, obviamente, con un agujerito en una pared a través de la cual pasaba un rayo de luz que permitía proyectar lo que sucedía fuera de manera invertida. Pasando de una habitación a una caja, tenemos una cámara fotográfica. Inventos como la linterna mágica fueron los primeros proyectores. Se proyectaba con luz de vela, y lo que se proyectaban eran unas diapositivas muy primitivas, que eran dibujos sobre cristal. Y esos eran los primeros proyectores que se fueron después haciendo un poco más complejos, ayudándonos a proyectar contando historias. Ya teníamos los primeros proyectores, los primeros eran inventos para entretener a los niños o para sorprender contando historias. Y si queremos hablar, además de los proyectores, de qué fenómeno cerebral nos ayuda a inventar el cine, tenemos que hablar de la persistencia retiniana. Es un fenómeno que se conoce desde mucho antes del cine, lógicamente, y es por el cual nuestro cerebro, si las imágenes pasan lo bastante rápidas, no somos capaces de distinguir imágenes estáticas de imágenes en movimiento. Esto sucede a partir de los 16 fotogramas por segundo, y este invento, que lo habéis jugado con él seguramente todos en clase, de ir dibujando un muñequito en una esquina que va cambiando de postura poco a poco, si el cambio de postura es lo bastante progresivo y pasamos las páginas lo bastante rápido, parece que el muñequito se mueve. Tiene nombre, se llama folioscopio, y también es un precursor del cine, aunque parezca mentira. Esta misma persistencia retiniana fue utilizada en otros inventos con nombres extrañísimos que me encantan, como fenasquistoscopio, que es un nombre estupendo para ponerle un gato o algo así, y que efectivamente utilizan este mismo sistema. El truco sigue siendo que un animal o un personaje o lo que quiera que sea la acción se pueda ilustrar en movimientos cortos, y haciendo girar este disco rápidamente, utilizando un espejo y mirando por las ranuras, tenemos esa sensación de movimiento. El zoótropo, también nombre estupendo, en vez de un espejo, porque no era un disco, es un cilindro, utiliza el mismo principio de la persistencia retiniana, y se podía ver entre varios, ya podíamos estar 4 o 5 alrededor de lo que era la película, que no eran más que estos discos de papel que se podían ir intercambiando, la película se podía ir cambiando para ver diferentes objetos en movimiento. Y tenemos que llegar a lo que yo considero la primera
película en movimiento. No, bueno, no es película obviamente ficción, pero sí que es el primer rollo de película, por así decirlo, que es el famoso Caballo al galope de Edward Muybridge, que era un fotógrafo, y cuenta la leyenda que había que dirimir una apuesta, puesto que había en un hipódromo los defensores de que los caballos no tocan el suelo en algún momento cuando están al galope y los defensores de que sí. Como el caballo corre mucho, pues no era fácil distinguir si todas las patas estaban en el aire en algún momento o no. Edward Muybridge lo que hizo fue colocar un montón de cámaras fotográficas, un montón de sábanas blancas y un montón de cámaras fotográficas al otro lado. Consiguió coordinar todas las cámaras para que fotografiaran al caballo según el caballo pasaba, y después de muchas tomas y de muchos intentos, pues puesto que esto, como casi todo, es prueba y error, consiguió fotografiar al caballo al galope. Y lo conocéis todos, obviamente, pero estas son las fotos que consiguió y efectivamente, gracias a la persistencia retiniana también, podemos ver el caballo al galope y comprobar que efectivamente hay un momento en el que las 4 patas están en el aire. Y llega el kinetoscopio. Y esto ya empieza a parecer más película de cine, más cine, porque efectivamente tenemos un rollo de película. No está enrollado en un disco, como los conocemos después, sino que hacía esa especie de cadena que veis ahí, y era una especie de proyector monopersona. Era un entretenimiento de salón, nos recuerda un poco a los recreativos actuales, porque había que echar una moneda para que se movieran los mecanismos que hacía pasar la película a la velocidad adecuada, y mirando por ese visor podíamos ver la película. Inevitablemente llegan los hermanos Lumière e inventan, gracias a todos estos avances, el cinematógrafo y nace oficialmente el cine. 1895. Ya tenemos cinematógrafo y proyector, evidente, de cine, y podemos hablar de que esta sí que es la primera película de cine hecha en la historia del cine. Es del género documental, puesto que no hay ficción ninguna, y no es más que los hermanos Lumière poniendo la cámara sobre una estación de tren. Lo llamaron El tren que llega a la estación. Como veis, original el título, no deja lugar a duda, es spoiler también. Y podemos comprobar que esta fue la primera película que se proyectó en una sala de proyección, lo que fue primero un cine. Dice la leyenda que los espectadores huían despavoridos. No es del todo cierto, sí que se sorprendieron muchísimo, eso sí que es verdad, pero esta fue la primera película que se pudo proyectar. Y llegamos a los efectos especiales, efectos visuales, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, uno de los precursores de mi profesión, que son los efectos visuales, es el famoso Georges Méliès. Era mago de profesión, esto no es irrelevante, esto tiene su importancia, puesto que estaba muy acostumbrado a subirse a escenarios a inventar trucos que sorprendieran a los espectadores, haciéndoles preguntarse cómo demonios había conseguido lo que hacía. Se hizo con un cinematógrafo. Perdona que termino con una de las anécdotas. Se hizo con un cinematógrafo y dice también la leyenda que se fue con el cinematógrafo a la calle a probar cómo funcionaba aquello. Iba a manivela, se puso a darle a la manivela para filmar lo que estaba sucediendo en la calle, y hubo un momento en que la manivela se le atascó durante unos segundos. Cuando pudo desatascar la manivela y continuar filmando, fue a su laboratorio, reveló la película y se dio cuenta de que en el momento en el que la manivela se le había atascado, un carro que estaba pasando en ese momento desaparecía. Y ahí fue cuando comprendió que podía hacer desaparecer cosas delante de los ojos de los espectadores, simplemente parando la filmación y volviendo a filmarse después. Y así fue como descubrió cosas que para nosotros son tan naturales como la doble exposición o como el cambio de película, o aquí lo que hacía era sencillamente tapar el obturador en las zonas en las que él no quería que la película fuera impresionada por la luz, para poderse filmar una y otra vez. Todas sus películas, muchas, no todas, obviamente se han perdido muchas, pero muchas de sus películas están en YouTube y yo os animo a buscarlas, porque es fabuloso ver qué cosas se le ocurrían él estaba inventando una profesión que todavía no existía. Tiene una en concreto que se filma a sí mismo una y otra vez, entrando en una sala, sentándose en una silla, y cada uno de sus yos coge un instrumento diferente y acaba montando una orquesta en la que él mismo es todos los instrumentos. Os invito a buscarla. Y los efectos especiales también y visuales tienen su precursor y otro de sus maestros aquí en España, que es Segundo de Chomón, que inventó algo tan básico y tan fundamental como es el stop motion. También sus películas están en YouTube, buscarlas. Esta en concreto se llama El Hotel Eléctrico, y el stop motion consiste precisamente en mezclar el error de Méliès
con la persistencia retiniana. Si vamos haciendo fotograma a fotograma, moviendo los objetos poco a poco, parece que los objetos se mueven solos. Y hay toda una película suya en la que en un hotel los objetos se mueven solos para sorpresa de los huéspedes. Y trucos. El cine no es más que un truco visual, uno tras otro. La perspectiva es uno de los trucos también fundamentales, porque queremos que el espectador sienta cosas y crea que es verdad aquello que no lo es. Aquí podemos sentir un vértigo tremendo por lo que está sucediendo, cuando en realidad el truco es tan sencillo, entre comillas, como esto. Es sencillo de ejecutar, pero aquí se le tiene que alguien que ocurrir. La perspectiva es uno de los trucos fundamentales que podemos usar en el cine. Y los mates son fundamentales también porque el mate painting, el mate sobre cristal, consistía en hacer un dibujo que coincidiera, este es James Cameron, por cierto, que empezó como dibujante de mate paintings, para generar fondos delante de la cámara cubriendo aquello que no queremos que se vea y que parezca que está ahí lo que no está. Esto es la Guerra de las Galaxias, como veis es Star Wars, y como veis está dibujado. Muchas de las cosas que creemos que son reales, hoy en día podemos sospechar que son digitales, pero antaño estaban dibujadas sobre cristal, literalmente. Otro de los trucos, también hablando de nuevo de la doble exposición, este es un buen ejemplo porque esto dejó alucinados a los espectadores del momento. ¿Cómo demonios han hecho esto? Pues no es muy complicado si lo pensamos un poquito. Cubrimos una parte del obturador para que no se impresione una parte de la película y después cubrimos la otra sin mover a la actriz y sin mover la cámara, que si no se nota el truco, y ahí tenemos esa doble exposición. A la marca, a la zona no expuesta, le llamamos mate, y esos mates cuadrados son relativamente sencillos de conseguir, pero cuando queremos un mate algo más complejo, esta es Mary Pickford, una de las actrices más famosas del momento, dándose un beso a sí misma. El truco no es más que conseguir que el mate tenga la silueta que tiene ella, de modo que impresionamos primero una de la parte de la película y después la otra, haciendo que ella haga obviamente los dos papeles, y mientras no se mueva ella cuando tiene que estar quieta para que coincida el mate con su silueta y no movamos la cámara, el truco funciona. Vamos a otro gran ejemplo, tenemos a Chaplin, que además de gran cineasta y gran patinador, nos hizo a todos pegar un bote en el asiento al ver esta película. Espero yo que pegarais ese bote cuando vierais esa película. Quien no la haya visto ya podéis correr. Pues aquí, que parece jugarse la vida, en realidad tampoco se la juega porque lo que tenemos es un mate sobre cristal. Él patina fabulosamente, pero ese agujero no estaba donde está. Y en realidad es eso, no es más que un mate sobre cristal puesto delante de la cámara para hacernos creer que la escena es mucho más peligrosa de lo que realmente era. Más trucos, todavía en la edad del cine en blanco y negro tenemos trucos usando colores. Esto no es más que usando filtros de color. Este truco que veis aquí, en que las leprosas se curan por arte de magia, las actrices tienen unos maquillajes con colores muy vivos, de tal manera que poniendo filtros de los mismos colores delante del obturador de la cámara no registra dichos colores porque quedan neutralizados por el filtro. Y ese fue el mismo truco, el mismo modo en que se consiguió este otro efecto. Son trucos de maquillaje a color en la era del cine en blanco y negro. Y el primer color croma, eso lo voy a mencionar bastante porque el color croma es el color que utilizamos para no registrar cosas o poder eliminar cosas que no queremos que estén delante de la cámara. Fue el negro, como vemos en esta, voy a poner el clip de nuevo. El actor está cubierto enteramente de una tela de terciopelo negra para que no refleje la luz y de tal manera que no queda expuesta la película de esa manera. Haciendo una doble exposición tenemos un hombre invisible. De modo que el primer color croma, que es lo que hoy conocemos como el verde croma, que tan familiar es para nosotros, fue el negro, fue el primer color croma. Y llega la era del color y llega el Technicolor, que fue una manera muy compleja de conseguir pasar del blanco y negro al color, utilizando unos prismas muy concretos y muy complejos que dividían la luz visible en 3 colores diferentes, impresionaban 3 películas distintas, cada una sensible a un color distinto, que tenían que revelarse por separado para después juntarse y poder proyectarlas juntas. Fue un proceso complicado que nos trae el segundo color croma, que es el azul. El azul croma nos permitió empezar a hacer mates móviles y utilizábamos el azul
para discriminar el color de la piel humana, porque normalmente lo que queríamos discriminar, lo queríamos separar del fondo, suelen ser personajes, y se usaba el azul porque es el componente en color cromático que está más separado de la piel humana. La piel humana tiene amarillos, marrones, naranjas, rojos, pero no tiene azul, o es el del que menos tenemos. De modo que el azul, por eso se empezó a utilizar. Y una escena de una de mis películas favoritas nos explica por qué, si vas a utilizar un croma azul, no te vistas de azul. Aquí Rita está explicándonos el por qué. Efectivamente, el azul, si vas a utilizar un color croma concreto, no vistas a tus actores de azul. Y es el azul también el que seguimos utilizando en algunos casos, sobre todo si tenemos, por ejemplo, vegetación. No usar el color verde aún en la era digital si tenemos vegetación para poder evitar el contraste con el verde. Pero es efectivamente el verde croma, el color croma que más utilizamos ahora, junto con el azul, pero principalmente el verde croma. Estos son algunos de los ejemplos del tipo de trabajo que hacemos yo y mis compañeros, que nos dan el plate de rodaje, que es la imagen rodada en plató, en el set de rodaje, y nosotros tenemos que eliminar digitalmente todo lo que falta, todo lo que sobra, y añadir digitalmente todo lo que falta. Y esta es la explicación de por qué el verde es el color croma de la era digital, y es porque los sensores de las cámaras digitales actuales tienen el doble de número de sensores verdes que de azul y de rojo. Por lo tanto, al ser más sensibles al verde, también nos es más sencillo hacer que nuestros ordenadores encuentren los píxeles verdes y nos ayuden a hacer esos mates. Y así como llegamos la era de los ordenadores, que llegaron así. Y podemos hablar de la primera película de animación, bueno, la primera animación hecha por ordenador es efectivamente esta. Históricamente, esta es la primera animación hecha por ordenador y no es más que la mano de Ed Catmull, que es uno de los, no os va a sorprender, fundadores de Pixar. De modo que, y es su mano, es su propia mano, de la que se hizo un molde de escayola, se simplificó por polígonos para no saturar a las máquinas que en ese momento estaban haciendo lo que podían con las primeras máquinas, y simplificando cualquier modelo en polígonos y puntos de anclaje se puede hacer un primer modelo en 3D, y esa animación. Claro, el mundo del cine dijo, esto parece súper futurístico, vamos a usarlo en algo, no tiene que ver con nada. Pero Future World es la primera película de la historia del cine que tiene una animación hecha por ordenador. Y es la mano de Ed Catmull, puesto que estaba por allí y dijeron, vamos a aprovecharla. De modo que pasó a la historia esta película no por ser especialmente buenísima, ni porque tuviera hecho nada por ordenador, es proceso para la película, sino porque efectivamente tiene la primera animación hecha por ordenador. Pero si queremos hablar de la primera película de la historia del cine, que tiene una animación con peso narrativo, tenemos que hablar de Star Wars. Aquí tenemos la primera animación hecha por ordenador que está hecha para la película. Y tenemos que empezar a hablar de George Lucas y de ILM, que es la compañía que fue pionera en el momento, y gracias a ellos pudimos entender cómo destruir la Estrella de la Muerte. Efectivamente, como veis, siguen siendo líneas blancas sobre fondo negro, pero hecho magistralmente, y gracias a ello, pues cualquiera de nosotros puede destruir la Estrella de la Muerte en este momento. Y si pasamos a Tron, Tron es, voy a decir esto mucho, la primera película en la historia del cine que tiene ya secuencias completas hechas por ordenador, y gracias a los ordenadores entonces pues fue un hito en la historia del cine también. Y aquí me gusta traer la anécdota de que esta película debió ganar el Oscar a los mejores efectos especiales aquel año, pero no solo no lo ganó, sino que ni siquiera estuvo nominada porque la Academia consideró que utilizar el ordenador era hacer trampa. Así que se negaron siquiera a nominarlos cuando tenía que haber ganado todos los premios del mundo. Obviamente eso no habría pasado ahora, pero como hemos oído y como sabemos los que estamos aquí hablando de tecnología y de innovación, en ocasiones la tecnología muy innovadora encuentra cierta resistencia en los inicios. Y pasamos al jovencito Sherlock Holmes, y tenemos que hablar también de Steven Spielberg, porque es la primera película en la historia del cine que tiene un personaje hecho por ordenador que interactúa con un personaje real. El famoso caballero de cristal de la vidriera, que sale así a asustar a nuestro pobre sacerdote. Así se quedó también el público, porque como veis tiene transparencia, tiene brillo y tiene algo que no habíamos visto nunca hasta el momento, y quienes no la hayáis visto también tenéis deberes para esta noche, porque es una fabulosa película que a todos nos dejó con la boca abierta y ese era el objetivo.
Vamos a seguir, dijo James Cameron, dejándoles con la boca abierta, inventando cosas nuevas, y pasamos a Abyss. Aquí tenemos ya sistemas de fluidos. Tenemos algo tan complejo como el agua, algo tan difícil de simular como el agua. Es la primera simulación de fluidos que interactúa con los seres humanos y con la imagen real, también dejándonos alucinados. Y si tenemos que hablar de fluidos en movimiento, de simulación de fluidos, ya no de agua, sino de metal líquido nada menos, este es otro de los hitos de la industria del cine y una de las películas que me hizo a mí querer dedicarme a lo que me dedico, como a muchos de mis compañeros, porque a quien no le dejó alucinado Terminator 2. Y Parque Jurásico, de nuevo tenemos que volver a Steven Spielberg, todos nos quedamos con esa cara también cuando vimos por primera vez a los dinosaurios de Parque Jurásico. Es la primera película que tiene animales realistas moviéndose en la pantalla, siendo digitales, interactuando con todos los demás. Y la genialidad de Parque Jurásico es que no hay muchos, hay como 8 minutos de película en la que salen dinosaurios digitales. En muchas ocasiones no sabéis si los dinosaurios son maquetas, son animatrónicos o son digitales, porque así de bien están combinadas todas las técnicas que utilizaron para dar vida a los dinosaurios en Parque Jurásico. Pero también fue un hito alucinante. Y la primera película hecha enteramente por ordenador, ya no necesitamos ni cámaras, ni actores, ni sets de rodaje, ni nada por el estilo, fue Toy Story, demostrando que una buena película, es una buena historia. Da igual el mecanismo que utilicemos o las herramientas que utilicemos. Si tenemos una buena historia que llega al corazón y que hace a los espectadores sentir, comprender y pensar, ¿qué más da la herramienta? En este caso la herramienta fue un ordenador, pero yo siempre digo que todas las herramientas caben y pueden usarse juntas para hacer buen cine siempre que las herramientas estén a las órdenes de la historia y no al revés. Tenemos que mencionar Matrix, que también en temas de tecnología nos dejó alucinados con el bullet time, el famoso movimiento bullet time, que no son más que innovaciones, es probar y hacer cosas nuevas. Eran cámaras puestas en arco, parecido a lo que hizo Muybridge con el caballo, pero en este caso cámaras digitales, y así podemos congelar el movimiento y con un fondo croma sustituir los fondos por fondos digitales, y tenemos a Trinity dando una patada que nos dio a todos también. El Señor de los Anillos, además de ser de las primeras películas que utilizaron inteligencia artificial para simular las batallas, las grandes batallas, tenemos al Gollum, que es para mí también un hito en temas de personajes digitales. Y otras películas como Avatar, que hicieron avanzar técnicas como el motion capture, que es la captura de movimiento, que no es más que tener actores vestidos con esos pijamas de velcro llenos de pelotitas, moviéndose para que un ordenador pueda registrar ese movimiento y trasladarlo después a un personaje. De modo que en esto consiste básicamente el sustituir digitalmente los efectos visuales, sustituir digitalmente lo que sobra por lo que falta. Y lo mismo puede ser un fondo, que pueden ser objetos. Mientras podamos pintarlo de verde o de azul, añadimos en ocasiones la parte de imagen real, que es lo que llamamos plate. Puede ser pequeño, puede ser grande. Como veis, pueden ser películas de superhéroes, de aventuras, pueden ser de acción o incluso comedias románticas. Hoy en día la tecnología para el cine digital está presente en todas partes. Y esto, que es un poco complejo, no os preocupéis, no voy a entrar aquí porque no me queda tiempo suficiente, ya quisiera yo, será para otra ocasión, pero esto es un poco el esquema del flujo de trabajo que se lleva a cabo dentro de un estudio de efectos visuales, todos los departamentos que intervienen y cómo interactúan entre sí. Esto me gusta traerlo a colación porque peleo mucho con eso de que como está hecho por ordenador es fácil, cuando está hecho por ordenador es rápido. Eso de las trampas porque está hecho por ordenador, hay muchísima gente y muchísimo trabajo y mucha tecnología, muchas horas, creedme, de trabajo detrás de los efectos visuales de una película. Os he mencionado el plate varias veces, eso es el plate de rodaje. Os he hecho este pequeño vídeo para que podáis ver en qué consiste un plate, que es lo que nos llega a nosotros en la postproducción, y que después es la parte real, y después tenemos que añadir lo digital. Algunos ejemplos más para que veáis qué es real y qué es digital y cómo conseguimos, cómo tenemos la maldición en mi trabajo de que si nuestro trabajo está bien hecho no lo veis.
de modo que no siempre es fácil apreciarlo porque se trata de que no sepáis distinguir qué es real y qué es digital. Aquí, por ejemplo, el plate es exclusivamente la cara de la actriz, todo lo demás es digital, absolutamente todo. Algunos ejemplos más para que veáis que los plates pueden ser complejos, que digital puede haber mucho, puede haber poco, depende siempre de la producción. Obviamente en una de Marvel hay muchísimo. Y mucho trabajo y estrés, como podéis ver, pero es tecnología y es arte y es obviamente fascinante, que os voy a contar yo. Voy a meter un poco el turbo para terminar de contaros, que no me queda mucho tiempo, que las nuevas tecnologías incluyen no solamente trabajo digital, también incluyen robótica. La robótica de poder trabajar en el cine de manera más segura. Muchas veces los dobles de acción se juegan la vida, de modo que la robótica nos está ayudando también a generar robots inteligentes. Mediante inteligencia artificial, los robots saben cómo saltar, dónde están, cómo caer, dónde caer y repetir la toma tantas veces como haga falta para poder pues eso, no hacer que un ser humano real se pueda jugar la vida haciendo este tipo de cosas. Y por último, quería hablar brevemente del stagecraft, porque el stagecraft, que es una de las tecnologías, la inteligencia artificial es para otro debate, pero el stagecraft es la unión de la tecnología de los videojuegos con el cine. Y genera, bien, es una manera de, en vez de utilizar ciclogramas verde croma, que son habitaciones con las paredes verde croma, son paredes hechas de LED, donde se proyecta utilizando la retroproyección clásica, que ya venía utilizándose desde hace mucho tiempo, donde se proyectan los fondos detrás de la acción y después tenemos que filmar lo filmado poniendo los actores delante. Esta tecnología, que es muy conocida, como os digo, desde toda la historia del cine, la retroproyección, es lo que el stagecraft va a utilizar, con la diferencia de que antiguamente no se podía mover la cámara tenía que estar perfectamente perpendicular, alineada con la pantalla para que no se notara el truco. El stagecraft nos permite, aquí hay otro ejemplo, este es bastante bueno porque Hitchcock, además de la retroproyección, hizo, para añadirle realismo al asunto, soltar un montón de agua que rompiera la pantalla y que se inundara el set de rodaje para poder añadir más realismo. Igual se utilizó en 2001 también. Y esto es un stagecraft. Es básicamente una pantalla LED donde, al ser envolvente, efectivamente podemos mover la cámara, que es algo que no nos permitía la tecnología antiguamente. Y gracias a, bueno, hay que tener muy en cuenta el paralaje. El paralaje es el efecto por el que los objetos que están cerca de nosotros se van a mover relativamente a nosotros más rápido de los que están más lejos. Y ese es era uno de los componentes que teníamos que solventar a la hora de tener en cuenta el paralaje a la hora de utilizar pantallas LED en los envolventes. Y esta es la tecnología en la que entró los videojuegos, porque el stagecraft lo que hace es que modifica cómo se mueven, las distancias a las que se mueven y las velocidades relativas a las que se mueven los objetos del fondo según vamos moviendo la cámara. Va reaccionando a tiempo real de tal manera que podemos... Los fondos, si os fijáis, se mueven. Los fondos se mueven cuando estamos filmando. Esta tecnología se utilizó inicialmente para el Mandalorian, para el Mandaloriano, una también de mis series favoritas, y tiene muchas ventajas. No solamente que podemos mover libremente la cámara y que el fondo va a reaccionar al movimiento de la cámara, sino que además no tenemos que iluminar demasiado la escena, porque toda la luz y todos los colores que nos va a ofrecer la proyección de las pantallas LED también va a ser la que nos va a iluminar la pantalla, nos va a iluminar el set. Y cuando tenemos un personaje con una armadura reflectante, pues viene bastante bien el tener la iluminación integrada durante el rodaje. Así que con esto simplemente os quería contar pues, que la tecnología no avanza sola, la hacemos avanzar nosotros, que el objetivo del cine es haceros soñar y sentir y sorprenderos todo lo que podamos y que esto va a seguir avanzando, que nadie se me asuste, que sí, que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y tenemos que intentar comprenderla, gestionarla bien, nos va a cambiar las cosas ya están cambiando muy aceleradamente, pero esperamos poder utilizarla pues, para seguir trayendo muchas historias y que lo paséis muy bien en una butaca de un cine. Así que muchas gracias, hasta aquí.